Good morning, 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 familia. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Pero damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana por amarnos, por perdonarnos. ¿Quiénes somos nosotros en los cuales podemos ser lavados por su gracia, por su sangre preciosa, nuestras faltas, culpas y pecados? ¿Quiénes somos nosotros en los cuales esta preciosa mañana podemos disfrutar de su misericordia? Yo te doy gracias, Padre, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por todo lo que escuchan este audio en esta preciosa mañana de hoy. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, mil gracias. ¿Quiénes somos nosotros, Padre de la gloria? Para que tú nos embriagues con tu gloria y con tu poder. Gracias, Espíritu Santo, que te alaben toda la criatura de la tierra, que te alaben, que emitamos sonido a ti, mi Dios creador, para glorificarte. Para eso fuimos diseñados, para eso fuimos creados, para adorarte, para santificar tu nombre, mi Dios santo, poderoso de Israel, Elohim, lo más alto. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el Espíritu de revelación. Gracias, Padre, por el Espíritu de fe. Gracias, mi Cristo, mi Señor y de la gloria. Gracias, Padre, mil gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, mil gracias. Pues bien, queridos hermanos, en esta preciosa mañana Dios hoy nos dimensiona a través de este evangelio, en lo cual particularmente ayer le compartí acerca del evangelio y también decía que iba a ser entregado por los sacerdotes, por los fariseos, por los hipócritas. Veamos que Jesucristo hablaba de una persecución, pero bien, hoy nos habla en el evangelio en Lucas 9:43, en lo cual uno dimensiona la lengua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice que mientras todos se miraban por las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esta palabra, su sentido le velaban. Oigan, hermanos, paréntesis, su sentido le velaban, de manera que no podían comprenderla y temían interrogar acerca de esto. Palabra del Eterno, palabra de Dios. Queridos hermanos preciosos, en esta preciosa mañana veamos un evangelio que se ve cortico, pero cortico para los que no quieren tocar la puerta y decirle al Espíritu Santo que le hable. Déjeme decirle que Él conoce el futuro del presente. Siempre Dios da un pasto fresco, siempre es una miel insaciable, porque Él lo dijo y todo se somete y es un hecho. Lo que Él habla, lo que sale de la boca es un decreto y el que busca encuentra. Y en esta preciosa mañana estamos buscando una de las cosas que te va a dimensionar si escuchas este audio, es que tú has dispuesto el tiempo para escuchar y ser dimensionado en el nombre poderoso de Jesús. Déjeme decirle que aquí no habla que ellos velaban en su propio sentido. Cuando el hombre vela en su propio sentido, cuando el hombre vela en su propia concupiscencia, entonces no va a poder ver lo divino, lo celestial. Lo divino no se mezcla con lo humano, nunca lo van a poder ver. Cuando ellos se llenaban de miedo, de temor, cuando tú te ves a ti mismo en un espejo y puedes comprender que eres tú mismo tu propio enemigo, entonces vas a ver lo divino. No, tú no me entiendes. Lo que te quiero decir, que las razones lógicas, las razones humanas, las razones de carne, las opiniones, entonces te apartan de ver la visión de Dios, de ver la palabra de Dios, de entender. Es por eso que muchas personas no entienden a veces los evangelios o no entienden la palabra que escuchan. Déjame decirte que en esta preciosa mañana, si le pide al Espíritu Santo, si le pide al poder de Dios, si pide el espíritu de revelación, si pide el espíritu de fe, entonces vas a ser dimensionado, vas a entender por su gracia, por su gracia. Yo sé de lo que te digo, yo sé de lo que te digo, yo sé de lo que te digo, querido hermano. Y mira que nos dimensiona a nosotros en esta preciosa mañana, que podamos entender que las cosas divinas son reveladas, los secretos ocultos a quien tiene hambre y quien anhela, que se desconecta del mundo. A veces nos hacen desconectar por raíces de amargura que traen alguna persona, algún ambiente donde tú estés. Debes tener cuidado, debemos tener cuidado, querido hermano, a dónde nos está, a dónde estamos, a dónde nos acercamos, a dónde nos lleva la carne, para no quedar ciego y estar aquí en este mundo tal como por nada. Tú no estás diseñado para eso, tú estás diseñado para conocer los secretos ocultos, tú estás diseñado para ver los misterios de Dios. A mí me menciona mucho cuando podamos entender esto de que el razonamiento humano no vale para tu ver los misterios. ¿Por qué te digo esto? Mira que dice en Salmo hoy, que nos regala la palabra, dice: tú lo arrebatas y son como sueños, como la hierba que brota de mañana y en la mañana brota y florece y por la tarde se seca y se marchita. Puede entender que tu razonamiento humano no se acerca a lo divino, no puedes mezclar, no puede mezclar. Puede entender que los deseos carnales, las pasiones,
los sentimientos carnales no te unan a lo divino. Es por eso que la Jesús muchas veces nos gobierna y no podemos ver, ni entenderle, ni darle la razón al Padre, ni escucharlo. No, tú no me entiendes. Hay razones a veces que tú la ves porque le agradece, porque ama, porque quiere a alguien. Sí, eso es bonito, eso es precioso, eso es el amor de Dios, pero que no se mezcle nunca con lo divino, porque entonces no lo vas a poder ver. ¿Puede entender esto? ¿Puede comprender esto? Cuando tú le añades, ahí mismo en el Salmo, cuando dice, enséñanos a calcular nuestros años para que nuestros corazones alcance la sabiduría. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto, querido hermano? De que no te afiantes. Cuando tú aprendes a calcular tus años, puedes decir, pero yo nací del polvo, nazco, crezco, reproduzco y muero. Puede entender que la única sabiduría es el eterno. Eso es lo que te dice este salmo precioso. Puede comprender, puede entender. En esta preciosa mañana Dios nos habla que no nos afiancemos en nuestra propia concupiscencia para ver las cosas del reino. Es por eso que quizás tú ves un evangelio corto, pero déjame decirte que no es corto cuando te va a la presencia, cuando te va a la intimidad, cuando anhela que Él te hable, cuando anhela que Él te dirige. Y esta mañana, ¿sabe qué? Vino un doctor y me hizo así, me hizo una operación en los ojos, me quitó la tele y me dije, ya puedes ver. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Él me preparaba la anterrama cada babasaya. Él me estaba preparando la antesala de este evangelio para decirte que se abre el entendimiento, que se abren las cosas divinas del cielo, que se abre el cielo para alguien en esta mañana, que se abre la divinidad, que se abre el espíritu de la interpretación para alguien, para que alguien que ha estado anhelando, que ha estado pidiendo, yo quiero entender, yo quiero buscar, yo quiero entender la palabra, yo quiero que el Espíritu me dimensione, yo quiero que Él me hable, yo quiero que me dirige, yo quiero que Él me transforme en mi corazón, yo quiero ser un transportador de esa gloria, yo quiero ser un transportador de esa gloria de interpretación de la palabra de Dios. Hoy se abre, arrebátala, por su gracia, por su gracia. Él conoce el futuro del presente. Sin yo conocer ni sabía este evangelio. Dios quita toda ceguera en esta mañana en el nombre de Jesús, por su gracia. Sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu de Dios, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para ver las cosas divinas y caminar sobrenaturalmente con tu gracia y con tu poder, como tú nos has forjado en este mundo. ¿Puede entender esto? Hermano, Él conoce el futuro y del presente. Cuando pasa tiempo con Él, lo conoce a Él y Él te va a dirigir a Él. ¿Puede entender esto? Hablará en ti y tú lo escucharás. Es lo mejor que te puede pasar, querido hermano. Pasar el tiempo con lo divino. Por eso los apóstoles pudieron disfrutar y ser dimensionados, porque estaban orando siempre. Se permanecían al lado del Cordero, al lado del Esposo. Pero a veces nosotros no podemos entender esto. ¿Pueden entender esto? Y para los que no creen en sueños, Dios habla de dos maneras, dice en J. Sin embargo, Dios habla, mira cómo dice aquí. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño, visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Eso fue lo que pasó esta mañana y por eso te lo comparto contigo. Puede entender esto, puede comprender esto, pero yo creo en esta palabra. Yo creo en el espíritu de revelación. Yo creo que Él habla en sueño. En J te dice que Él habla en sueño. Mientras tú duermes, Él viene a tus oídos y te revela los secretos ocultos. Puede entender esto, puede comprender. Eso fue lo que sucedió esta mañana y lo comparto contigo, querido hermano. Debe creer en esto, debe creer en esto. ¿Sabes qué? En esta semana me invitaron a dar una enseñanza y había alguien que le combinaba esta palabra, que fue diseñada esta palabra, que estaba soñando sobre años y no entendía. Y le decía a él dos cosas como tú debes entender en la Biblia, que Dios te revela, que cuando Dios habla, pero también el enemigo habla. ¿Cómo tú sabes cuando Dios habla? Cuando te une a la palabra, cuando te produce paz y cuando concuerda, que te lleva al camino verdadero que es Él. ¿Pueden entender esto? Cuando sabemos que es lo malo, cuando no te ata la palabra, cuando no produce paz y lo contrario. Entonces tú debes entender que quizás tú has sido un soñador y te has estado soñando por años y te has estado preguntando qué es lo que pasa. No sé si viene de Dios o viene de lo malo. Sabe que hoy en esta mañana se abre el entendimiento de tus ojos, de tu corazón, porque así el Eterno lo ha autorizado. En el nombre poderoso de Jesús vas a sentir la confirmación del Espíritu. Yo no sé quién es, pero el Espíritu sí sabe, porque Él no miente. Porque vino y me dijo que los ojos serán abiertos por su gracia. Para alguien que no puede entenderla, que ha venido interrogando, yo quiero entender, yo quiero ser dimensionado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que se manifieste lo revelado por el poder de tu palabra. Toda palabra es un decreto, Padre. Todo lo que tú sueltas, todo lo que libera es sometido a ti, Padre de la gloria, a tu santísima voluntad en esta preciosa mañana. Sopla, 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 Espíritu Santo, sopla sobre a quien tú has autorizado en nosotros en esta mañana para entender tu misterio en el nombre de Jesús, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia.
Gracias, Señor Jesús, mil gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque queremos siempre escuchar tu palabra, no palabra de hombre. Gracias, Padre, porque estemos aquí unidos en carne y espíritu, aquí en esta tierra. Nuestro corazón y nuestros sentimientos van a ti, porque queremos estar dentro de tu voluntad. Queremos vivir en espíritu, porque solo los hijos tuyos son los que andan y son dirigidos por el Espíritu. Enséñanos, enmudece todo espíritu que quiera venir sobre nosotros y distorsionarnos y de concentrarnos de la verdad y que no nos afiancemos en nosotros mismos para ver lo divino. Que Dios te bendiga esta mañana, que pueda entender el poder de la palabra de interpretación. Los discípulos no lo podían velar, no podían ver, porque se afianzaban ellos mismos en la carne, se llenaban de temor. Déjame decirte, quisiera hablarte más, pero no hay tiempo. El temor es tu peor enemigo. Satanás es un enemigo derrotado. Tú eres más poderoso que Satanás. Los ángeles no tienen semejanza a Dios. Tú sí. Tú eres más poderoso que Satanás. Pero debe entenderlo, debe creerlo y debe arrebatarlo por su gracia. Que Dios te bendiga en esta mañana de este sábado precioso. Comparte la palabra y que el Señor Jesús te siga dimensionando por su gracia y su poder. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Recuerda aborrecer el mal y desprenderse de la cosa del mundo, ese gran temor a Yahvé. Ama y te amarán, perdona y te perdonarán. Entonces será hijo del Altísimo y verás su gloria. Bendiciones. Amén y amén.